La doctora Carla Cecilia Cruz es hemato-oncóloga pediatra. Es médico cirujano, formada en la Universidad del Valle de Cochabamba. Tiene especialidad en pediatría por la Universidad de San Simón. Es subespecialista en hemato-oncología pediátrica por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Tiene maestría universitaria internacional en cuidados paliativos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y actualmente es oncohematóloga de la planta del Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez. Y también forma parte del Comité de Hematología del Hospital de Niños. Entonces invitamos a la doctora Carla Cecilia Cruz con el tema diagnóstico precoz de cáncer infantil. Un aplauso, por favor. Buenas noches. Hoy vamos a revisar un poquito sobre el diagnóstico precoz y el impacto que tiene este en la sobrevida de los niños. Entonces, para comenzar, vamos a ir viendo que el cáncer es una de las principales causas de mortalidad alrededor del mundo. En los países del primer mundo, Estados Unidos y Europa, se estima que es la segunda causa de muerte infantil menores de 19 años, antecedida por los accidentes de tránsito. Entonces, sería la primera causa por enfermedad en esos países. En América Latina y el Caribe no tenemos estadística de todos los países, sin embargo, con la información que se tiene que alrededor en un año se diagnostican alrededor de 30,000 niños, y de estos 30,000 niños van a fallecer alrededor de 10,000 niños. Eso quiere decir que alrededor del 30% de los niños diagnosticados fallecen por cáncer infantil, lo cual es un número bastante grande. El cáncer infantil puede afectar a todos los grupos etarios, desde recién nacidos hasta los 19 años. Son enfermedades heterogéneas que pueden aparecer a cualquier edad y en cualquier sexo. No hay una forma de identificar o de prevenir este tipo de cáncer, por lo que nuestra mejor herramienta va a ser siempre el diagnóstico precoz. Entonces, no tenemos cómo hacer una detección o un cribado, ni tener un factor de riesgo como para que nosotros estemos más atentos. En los países de ingresos altos, por ejemplo, el 80% de los niños se logran curar. Probablemente en algunas patologías como es el linfoma de Hodgkin o las leucemias de bajo riesgo están cercanos al 100%. Y en países de Latinoamérica de ingresos medianos a bajos tenemos una sobrevida de apenas 20%, y probablemente en los mejores, en algunos países como Argentina, Chile, llegamos al 70-80%. Entonces, se ha visto que muchas de estas defunciones son evitables, y ese es el objetivo de esta presentación. Porque ¿qué es lo que está haciendo que los niños se mueran? Principalmente una falta de diagnóstico. Muchos niños probablemente se mueren sin diagnóstico, o tenemos diagnósticos incorrectos o tardíos. Son niños que han ido a la consulta a su centro de salud, el niño no mejora, han ido a otro pediatra, han buscado 3 o 4 lugares antes de llegar a un centro especializado ya con un diagnóstico enfocado. Entonces, este diagnóstico tardío es muy importante. Los diagnósticos incorrectos, muchas veces pasa que comienzan tratamiento como una artritis, como un resfrío, como una amigdalitis, empiezan corticoides y los niños mejoran momentáneamente, pero 2 o 3 meses después vuelven y el diagnóstico ya es tardío, ya el estadio cambia, y es una de las causas de las defunciones, ¿no? Otra causa importante son las dificultades al acceso que tiene la gente a los centros de salud. Si bien ha mejorado bastante y la gente tiene más acceso, aún se ven que los niños llegan en muy malas condiciones. Y no solo niños con cáncer, ¿no? Nosotros vemos todos los días niños de cualquier enfermedad, diarrea, neumonía, que llegan en condiciones realmente que comprometen su vida por la consulta tardía, o porque muchas veces, a pesar que los papás consultan con sus niños, es demorado en el tratamiento. Otra cosa muy importante es el abandono, incluso el rechazo del tratamiento. Muchas veces ni siquiera aceptan empezar el tratamiento, y si logramos convencerlo, probablemente nos perdemos a la primera que le damos alta. Entonces, el abandono sigue siendo una causa importante en nuestro medio. Y otra causa importante es la muerte por toxicidad. Una vez que comenzamos el tratamiento, la mayoría de los fallecimientos van a ser por cuadros infecciosos, ¿no? Entonces, todo esto va a condicionar que tengamos también mayor tasas de recidiva y una tasa de mortalidad más elevada.
Entonces, el cáncer pediátrico, lo que podemos hacer es un diagnóstico y tratamiento oportuno para mejorar la supervivencia de estos niños. Existe una agrupación que es Cure All America, que esta agrupa muchos países, sobre todo de ingresos medianos y bajos, para poder mejorar la sobrevida en los niños. Esta asociación está conformada por la OPS, la UMS, la TAM, San Jude y muchas asociaciones. Nació en septiembre del 2018, en la que el objetivo es tener mayor sobrevida en los niños. O sea, queremos alcanzar una sobrevida de 60% en países de ingresos bajos y medianos. Y todavía comparando con los países de primer mundo que están a más de 80% de sobrevida, todavía nos falta. Este es el objetivo al 2030. Bolivia forma parte de esta agrupación a partir del 2021, entonces se está trabajando para poder mejorar la sobrevida de estos niños. Entonces, eso es como una introducción para que veamos la importancia del diagnóstico precoz y el impacto que pueden tener en la sobrevida de los niños, haciendo un diagnóstico oportuno y ofreciéndoles un tratamiento correcto. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es un crecimiento descontrolado de cualquier célula del organismo, puede ser en cualquier tejido u órgano, y esto va a suceder después de que se han descontrolado todos los mecanismos de reproducción y diferenciación. Como cualquier cáncer, va a producir manifestaciones clínicas de acuerdo al órgano de tejido que afecta, y eso lo vamos a ir viendo de a poco. En general, a partir del 2005 se decidió que la clasificación internacional del cáncer se enfoca de acuerdo a los grupos que puedan ocurrir, ¿no? En primer lugar, leucemias, linfomas, tumores del sistema nervioso central, tumores del sistema nervioso simpático, los retinoblastomas, renales, hepáticos, los tumores óseos, tejidos blandos, y todos los demás que son menos frecuentes, y los tumores raros. Entonces, el tipo de cáncer más frecuente en forma general, sin importar el grupo etario, son las leucemias, que representa el 39% del cáncer infantil. Es un porcentaje bastante importante en todos los grupos etarios, siendo más frecuente en los menores de 5 años. Como segunda causa, estas son estadísticas de Estados Unidos, ¿no? Como segunda causa ellos tienen los tumores del sistema nervioso central, este moradito, y los linfomas. Probablemente de acuerdo a las estadísticas que tengamos, esto puede variar en segundo, tercero, cuarto lugar. Sin embargo, el que permanece constante son las leucemias. En nuestro medio, por ejemplo, tenemos una alta incidencia de retinoblastoma, que probablemente incluso tenemos más retinoblastomas que tumores del sistema nervioso central. Y como las leucemias, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central son los más frecuentes, también son las principales causas de mortalidad, ¿no? El 60% de las muertes se producen por estas tres patologías. Y lo más importante, la sobrevida a 5 años. Si se fijan, en países como Europa, Asia, la sobrevida está cercana al 100%. Esta amplitud entre el 60, 70%, al 100% va a depender mucho del tipo de tumor, del cáncer y del estadio diagnosticado. Mientras más temprano es el diagnóstico y el estadio es más bajo, la sobrevida está cercana al 100%. En América Latina tenemos una sobrevida que va desde menos del 50% y apenas llegamos al 90%. Y probablemente este 90% está en Chile, está en Argentina y está en los linfomas de bajo riesgo, las leucemias de bajo riesgo. La mayor parte de nuestros niños todavía están acá, ¿no? Entonces, todavía nos falta mucho camino por recorrer para llegar a tener una sobrevida como en los otros países. ¿Cuáles son los factores relacionados que tenemos? Entonces, volvemos a insistir porque esto es el pilar fundamental, el diagnóstico tardío o el no diagnóstico, ¿no? Otra cosa importante es el deficiente soporte oncológico. En Bolivia tenemos solamente los centros de referencia que están en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En los otros departamentos o no se diagnostican o los niños se mueren sin diagnóstico o los diagnostican y tienen que ser referidos a otro departamento, lo cual dificulta más. Muchos papás probablemente ni siquiera logran acceder a esa atención que deberíamos brindarles. El abandono al tratamiento, pacientes que vienen de provincia, del interior, entonces es difícil que vuelvan, ¿no?
tienen que tener un niño enfermo, tienen otros 3, 4 niños en casa, entonces es complicado y la tasa de abandono es muy alta. Y todo eso es también por una deficiencia en el apoyo de los servicios, ¿no? Pese a que se tiene bastante apoyo de ONGs, de fundaciones, de albergues que dan apoyo para que los papás no abandonen, todavía sigue siendo deficiente, no abastece en realidad para la cantidad de pacientes que se tienen. El 90% de nuestros niños son desnutridos, lo cual les confiere un factor de riesgo extra para la mortalidad y un deficiente cuidado paliativo. Entonces, hay ciertos tipos de tumores, síndromes que nos van a predisponer a tumores. Entonces, teniendo en cuenta esto, tal vez sean los pocos tumores que sí podamos predecir, no en el paciente diagnosticado, pero sí en los hermanitos o en los familiares de primer grado, como para ir buscando, ¿no? Uno de esos, y el más importante, sobre todo en nuestro medio, es el retinoblastoma, sobre todo si es bilateral. Hay varios síndromes asociados a tumor de Wilms, que es uno de los tumores más frecuentes, sobre todo en los pequeños menores de 2 años. La neurofibromatosis, tanto tipo 1 como tipo 2, que predispone a tumores del sistema nervioso central. El síndrome de Costello, los defectos en la reparación del ADN, Li-Fraumeni, que es la delección del cromosoma P50, que se asocia a múltiples tumores. Teniendo en cuenta el síndrome o la condición, podemos predecir o saber los factores de riesgo que van a tener. Entre lo más importante y lo que vemos probablemente los sobrevivientes a cáncer, ¿no? Los sobrevivientes a cáncer que han recibido tratamiento con quimioterapia, principalmente el etopósido, pacientes que han recibido radioterapia, que probablemente nosotros no vamos a ver esto, porque esto les va a dar en edad adulta, a no ser que sean niños muy pequeños y que tengamos en adolescentes tumores del sistema nervioso central. Es muy frecuente que los niños que hayan tenido leucemia y hayan recibido radioterapia, que antes era el pilar fundamental para el tratamiento, a la larga tienen tumores del sistema nervioso central. Es por eso que ahora se ha reducido la radioterapia en los niños con leucemia y para tratar de disminuir. Pero esto, por ejemplo, es algo que tienen que saber los papás y los pacientes, porque probablemente nosotros no lo vamos a ver, pero en su edad adulta va a repercutir. Anemia de Fanconi, por ejemplo, que es algo frecuente en nuestro medio, a pesar que todavía nos cuesta diagnosticar, pero con la clínica y los antecedentes es de lo más frecuente que vemos y predispone sobre todo a las leucemias. El síndrome de Down, lo más frecuente es que sean las leucemias amieloide o linfoide, y las inmunodeficiencias, ¿no? Que también son leucemias. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para el tamizaje de hijos o hermanos. Los retinoblastomas bilaterales, si yo diagnostico a un niño, qué sé yo, de 2 años, con un retinoblastoma bilateral y sé que ese tiene un hermanito de 3 meses, al hermanito es al que yo tengo que hacerle el cribado cada 2 o 3 meses, la evaluación del fondo de ojo hasta que cumpla 2 años. Y de ahí cada 4 a 6 meses hasta los 5 años, que es el mayor riesgo a que tengan el retinoblastoma. Entonces, esto especialmente en el retinoblastoma bilateral, idealmente estos deberían tener un estudio genético, pero con solo tener el que es bilateral, estamos obligados a hacer el seguimiento a todos los hermanitos de esa familia. En el tumor de Wilms, lo mismo. Existen ciertos tumores de Wilms que son familiares, sobre todo asociados a síndromes genéticos. Entonces, si yo sé que el niño tiene un síndrome Costello, un síndrome de Whitman, entonces estoy obligado a hacer una ecografía cada 4 meses, por lo menos hasta que cumpla 10 años. Y la neurofibromatosis, que probablemente la neurofibromatosis es lo que más vemos. Tenemos que hacer evaluaciones oftalmológicas y neurológicas hasta los 5 años y los riesgos de tumores cerebrales es hasta los 10 años. Entonces, estos son de los pocos tumores que sí podríamos hacer un cierto cribaje y que tenemos que tener en cuenta. Si bien no es frecuente, el retinoblastoma sí. No, el retinoblastoma es uno de los principales y a pesar de eso, lamentablemente, nuestros diagnósticos son tardíos. Entonces, aquí tenemos que, por grupo etario, ¿no? Entre los menores de 5 años, de 5 a 10 y mayores de 10 años, como primera causa de cáncer están las leucemias. Eso no varía según el grupo etario. Lo que va a variar generalmente son los tumores sólidos. En los menores de 5 años tenemos los neuroblastomas, tumor de Wilms, los hepatoblastomas y los tumores testiculares o de saco vitelino y el retinoblastoma. Esto de todas formas varía de acuerdo al lugar en el que se ha hecho la estadística. Entre los 5 y 10 años, por ejemplo, lo más frecuente son los no Hodgkin.
Y más adelante, probablemente en los mayores de 10 años, son los Hodgkin. Hay ciertos países de Centroamérica que, por ejemplo, estos invierten, ¿no? El linfoma de Hodgkin llega a ser su segunda causa de tumores. Entonces, eso va a variar y esa es la importancia de tener una estadística por países, pero lamentablemente todavía no tenemos una. Entonces, el intervalo de tiempo para el diagnóstico para nosotros es importantísimo. Primero tenemos los tiempos del padre, tiempo del médico y hasta que llegue a un centro especializado. Si tomamos en cuenta que probablemente la mayor parte de nuestros niños, los papás consultan tarde, ya tenemos un atraso en el diagnóstico, ¿no? Desde que han empezado los síntomas, aquí no sabemos cuánto tiempo han empezado los síntomas, aquí es cuando el papá detecta y decide consultar a un médico. De lo que consulta al primer médico tenemos otro tiempo. Si el primer médico que lo vio ya sospecha, pues va a venir directamente a un centro especializado para hacer el diagnóstico. Y aún aquí, una vez que llegan los pacientes, probablemente no demoramos tanto en el diagnóstico, sino como en la referencia para el inicio de tratamiento, ¿no? Promedio tenemos entre 7 a 10 días ya paciente diagnosticado en que pueda irse a un oncológico. Y en los tumores sólidos probablemente no va a variar mucho, pero en las leucemias y en los linfomas, esas 2 semanas pueden hacer la diferencia en el pronóstico de estos niños, porque en esas 2 semanas se pueden complicar. Entonces, este tiempo de diagnóstico puede ser tan variable como de 1 semana como de 2, 3 meses, ¿no? Entonces, ya viendo la parte clínica, ¿qué es lo más importante en los niños? Siempre prestar atención a los niños, a los papás, a los profesores, a quien cuida a los niños, los abuelitos, porque ellos son los que primero se van a dar cuenta en cambios de comportamiento. Entonces, el dolor persistente es un signo de alarma, sobre todo en los dolores de los huesitos, si el niño despierta por dolor, si deja de hacer sus actividades, si sale de lo normal que conocemos, dolores de crecimiento, dolor óseo, que se cayó. Entonces hay que prestar atención. La fiebre prolongada, generalmente más de 2 semanas, sin causa aparente, ya consultó, ya recibió tratamiento y el niño persiste con fiebre, hay que tomarle atención. La presencia de datos de sangrado, epistaxis, gingivorragia, moretones, petequias, todos esos son datos que a veces al principio pasan inadvertidos por los papás y probablemente cuando se dan cuenta es porque ya tienen las plaquetas bastante bajitas. Las adenopatías, la palpación de visceromegalias, el cansancio, niños que han dejado de hacer sus actividades, que están más pálidos, que disminuye de peso, el dolor de cabeza, el aumento de volumen en el abdomen. Entonces son cosas que probablemente son manifestaciones de cualquier otra patología, porque todos los niños pueden consultar por fiebre, dolor de panza y un montón de cosas, pero todo va a ser la diferencia de un buen examen físico, de una buena anamnesis para poder hacer la diferenciación. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir viendo los tumores más frecuentes que tenemos como para ir viendo qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para sospechar o no sospechar de un tumor. Las leucemias son las más frecuentes, ¿no? La leucemia linfoblástica, hay leucemia linfoblástica y mieloblástica, pero en general que se les quede que las leucemias es la causa más frecuente de cáncer infantil, tenemos ya por lo menos un 50% de diagnóstico, ¿no? Que lo sospechemos. Entonces es más frecuente en niños menores de 5 años y los síntomas son generales, ¿no? Fatiga, palidez, los niños dejan de comer, hay fiebre que aparentemente no es causa infecciosa porque el niño ya consultó, ya recibió sus antibióticos, los datos de sangrado, las adenopatías, importante el tamaño, como ya lo he mencionado, mayor a 2 centímetros. Y esto, pues, si asociamos a la fatiga, a la fiebre, a la equimosis, al hepatoesplenomegalia, ya nos va orientando un poquito. En los varoncitos es importante y a veces se nos olvida, es revisar testículos, ¿no? Porque la leucemia es frecuente que invada testículos en los varones, tanto en la enfermedad al diagnóstico como en las recaídas. Y los signos neurológicos, la parálisis facial, por ejemplo, es algo importante que ya nos da información. Entonces los niños llegan así, los niños cuando nos llegan, probablemente la mayor parte de los niños que vemos en el hospital, por ejemplo acá, nos llegan con equimosis, con petequias, con grandes visceromegalias, con las adenopatías. Testículos es importante evaluar porque puede haber compromiso
Y nunca olvidarnos hacer una radiografía de tórax porque también pueden tener una masa mediastinal. Esto generalmente nos orienta a una leucemia, solo viéndolo que tenga ganglios, que tenga moretones, que tenga hepatosplenomegalia. Y las leucemias mieloides, por ejemplo, pueden no tener manifestaciones de ganglios ni de visceromegalias, pero el 80% tiene hiperplasia gingival, ¿no? Entonces hemos visto que las encías las tienen grandes, hipertróficas, y a veces los cloromas, entonces el ojito viene con buftalmos. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Solicitar laboratorios. A un hemograma tenemos acceso desde los centros de salud, primer y segundo nivel. Entonces, si tengo una clínica y tengo un hemograma a mano, no puedo dejar de hacer un laboratorio, ¿no? Si el niño viene más de una semana con fiebre, debería tener un hemograma por lo menos para evaluar. Una PCR, las pruebas de función renal, hepáticas, pero lo que más nos va a dar información es un hemograma completo y una DHL. Los electrolitos, el ácido úrico y todo lo demás se va a alterar secundario a lo que vayamos a encontrar. El coagulograma es importante, ¿no? Cuando hay datos de sangrado nos orienta más a una leucemia mieloide. El extendido de sangre periférica, si bien ya es más de especialidad, muchos de los laboratorios que ven este tipo de estudios, ellos ya reportan en los laboratorios y aquí ya nos llegan con diagnóstico muchas veces hecho por el bioquímico que reporta blastos, o reporta linfocitos inmaduros, y si eso le asocia a su anemia o a su trombocitopenia, pues prácticamente ya nos está gritando el diagnóstico, y la radiografía de tórax. Entonces, estos son los estudios iniciales, lo básico que podríamos hacer donde se vea al paciente. Esto la mayor parte lo tenemos al alcance de todo, y la ecografía, si bien es importante, no va a cambiar ni el pronóstico, ni el tratamiento, ni nada, simplemente nos va a corroborar lo que estamos viendo en el examen físico, o sea que una ecografía no es fundamental para esto. Y el hemograma puede ser muy variado, de hecho un hemograma normal tampoco nos va a descartar una leucemia, ¿no? Lo importante es ver lo que tengamos en el laboratorio. Si se dan cuenta, hasta el 25% de los niños pueden tener plaquetas mayores a 100,000, ¿no? Hasta el 12% pueden tener una hemoglobina mayor a 11. Entonces son datos que probablemente son normales. Y probablemente solo el 50% vamos a tener alteración, sobre todo en la serie blanca, porque tener unos glóbulos blancos dentro de parámetros normales tampoco nos descarta. Porque aquí es lo importante en los leucocitos es ver la diferenciación, ver si estos leucocitos son linfocitos, son neutrófilos, son monocitos, son mielocitos, y todo eso, información la tenemos al solo leer un hemograma de forma correcta. En la mayor parte nos van a reportar linfocitos, probablemente no nos reporten los blastos, pero el hecho de que tenga 10,000 blancos con 90% de linfocitos tiene que llamarme la atención, ¿no? A no ser que sea un niño pequeño de 3, 4 meses y que esté resfriado, o sí, después la linfocitosis no va a ser normal, hay que buscar la causa, y más si se viene asociado a una anemia y una plaquetopenia, ¿no? Pero entonces los blancos pueden estar normales, pueden estar altos o pueden estar bajos, pero lo importante es el diferencial. El 90% va a ser predominio linfocitario. Ahora, el hecho de que no haya predominio linfocitario tampoco me descarta una leucemia, ¿no? La anemia y la trombocitopenia, que son los pilares fundamentales. Entonces, igual, de acuerdo a lo que se manifiesta en los laboratorios, también vamos a tener la sintomatología. Porque los leucocitos, si yo tengo un paciente leucopénico, neutropénico, me va a predisponer a infecciones. Entonces, una de las características va a ser los cuadros infecciosos. Si tengo un niño anémico, voy a tener un niño pálido, taquicárdico, depende qué tal severa es la anemia, puede haber compromiso del sensorio. La plaquetopenia, es importante los datos de sangrado. En general, cuando las plaquetas están menos de 10,000, vamos a tener manifestaciones importantes de sangrado, pero ya con menos de 20,000 plaquetas, probablemente ya tengamos equimosis, tengamos petequias, tengamos algún dato de sangrado, ya que nos puede hacer ver. Con plaquetas de 50,000, 70,000, probablemente no tengamos manifestaciones, pero sí ya es un dato importante. Entonces, eso en cuanto a las leucemias. En relación a los linfomas, es más frecuente en mayores de 5 años y todavía más frecuente en los adolescentes entre 10 y 15 años. Entre los linfomas tenemos el de Hodgkin y el de no Hodgkin. Entonces, en general, los linfomas se van a caracterizar por la presencia de síntomas B.
que son la fiebre, la sudoración nocturna. Es una sudoración que los papás refieren que en la noche cambian a los niños de ropita por lo empapados que están por la sudoración. Las adenopatías generalmente son de crecimiento lento. El linfoma de Hodgkin es uno de los pocos tipos de cáncer en los niños que tiene un crecimiento lento. Entonces puede ser que el crecimiento, estamos hablando de 4 a 6 meses que comenzaron con los ganglios, y estos van creciendo, no le produce ninguna molestia, no le duele, entonces los papás no se preocupan. Pero sí es importante ver que un ganglio que va creciendo nunca va a ser normal. El tratamiento va a incluir quimio, radio y cirugía. En general, el pronóstico es bueno. El linfoma de Hodgkin, aún en estadios avanzados, tiene una sobrevida de 80%. Entonces, si logramos diagnosticarlos a tiempo, el linfoma tendría que ser nuestro objetivo principal de llegar a una sobrevida del 100%. El linfoma no Hodgkin, aquí tenemos más, es un tipo de linfoma de crecimiento más rápido, puede producir síntomas muy variables. La mayoría de los síntomas y las características pueden parecerse a una leucemia, y dependiendo del tipo de linfoma, por ejemplo, el linfoma de Burkitt, que es uno de los más agresivos por el rápido crecimiento que tiene, que nos puede dar mayor mortalidad en etapas primarias, ¿no? Entonces, generalmente son adenopatías visibles, palpables, son adenopatías adheridas a planos profundos, no móviles, no dolorosas, pueden haber múltiples o puede ser solo una. Los síntomas B, la fiebre generalmente mayor a 38 grados, duración nocturna, pérdida de peso mayor a 10% en los últimos 6 meses. Pueden haber masas abdominales, puede haber hepatoesplenomegalia, puede haber masas mediastinales, y si hay una masa mediastinal voy a tener todo el compromiso de un síndrome de vena cava superior con todas las características que tiene. Y si este linfoma me infiltra médula, pues ya voy a tener todas las manifestaciones clínicas de una leucemia. De hecho, si un linfoma no Hodgkin infiltra médula, ese ya se vuelve una leucemia, ¿no? Entonces es importante ver toda esa parte. Si se dan cuenta, la mayoría de los niños nos llegan así, ¿no? Entonces esto ya es un diagnóstico tardío para nosotros. Aquí ya el hecho de que tenga un síndrome de vena cava superior aumenta su mortalidad en casi 80% al diagnóstico sin siquiera haber iniciado un tratamiento. Entre los tumores abdominales, solo vamos a ver los más frecuentes: el tumor de Wilms, el neuroblastoma y los tumores hepáticos. El tumor de Wilms es el tumor renal más frecuente en los niños. Es más frecuente en los niños menores a 2 años. En general están descritos entre 1 a 5 años, pero podemos encontrar en niños hasta los 15 y 18 años, lo cual es raro, pero sí, nunca hay que dejar de pensarlo. Entonces, es un tumor que invade el riñón. Existen factores genéticos asociados, pero el 99% es esporádico, sin causa alguna, ¿no? Cuando hay alteración genética, tenemos que buscar los genes WT1 y WT2, que esto generalmente no los pueden informar en la patología. Existen factores asociados, si bien no están estrechamente relacionados, pero sí tienen un impacto estadístico significativo: el alto peso al nacer, el orden de nacimiento, el segundo hijo tiene mayor riesgo de predisponente a un tumor de Wilms, y la polución de aire, sobre todo en la etapa de gestación. El 50% de las masas es asintomática. Eso quiere decir que este bebé está por lo menos unos 3, 4 meses hasta que la mamá, generalmente son niños pequeños, y la mamá, la forma más habitual que ven es que la mamá nos cuenta que cuando lo ha estado bañando le ha sentido una masa o una bolita en el abdomen. No hay ningún otro síntoma. Entonces es un alto porcentaje de niños que no presentan ningún síntoma. Y aquí también es la importancia de los controles de niño sano, ¿no? Porque es importante que si un niño va a su control a los 2, a los 6, a los 4 meses, a la edad que vaya, hagamos un examen completo, ¿no? Porque probablemente en un control de niños sanos, si la mamá no se da cuenta, nosotros sí podemos detectar. Pero si va el niño y solo nos dedicamos a pesarlo, medirlo, escucharle los pulmones, ver la garganta, ni nosotros lo vamos a diagnosticar. Entonces es muy, muy importante un examen físico y los controles de niños sanos, porque la mayoría son niños pequeños y la mayor parte de los papás con niños pequeños llevan a sus niños a sus controles. El 75% va a tener hipertensión arterial, solo el 30% va a tener fiebre. La hematuria, pues es casi en el 20%, y la mayoría va a ser microscópica, ¿no? Entonces no es un dato relevante ni que los papás se vayan a dar cuenta.
El dolor solo en el 25% y generalmente el dolor se asocia cuando este tumor se rompe. Entonces ahí igual ya estamos tarde. Y los síntomas asociados, que puede haber náuseas, vómitos, pérdida de peso, dificultad, porque ya cuando la masa va ocupando un espacio en la cavidad abdominal va a producir síntomas por compresión. Y los síntomas respiratorios también pueden ser por metástasis pulmonares, ¿no? Entonces las metástasis pulmonares ya igual tenemos un diagnóstico tardío cuando tenemos metástasis pulmonares. Entonces el diagnóstico va a ser el examen físico y la historia clínica. Aquí tenemos la mayor parte de nuestro diagnóstico. Entre los estudios que podemos pedir y que tenemos acceso en la mayor parte de los lugares es una ecografía abdominal. Si yo palpo una masa, estoy obligado mínimamente a hacer una ecografía abdominal. Entre los exámenes de laboratorio, pues no hay ningún examen específico. Una DHL elevada me puede orientar. Un examen de orina, si es que hubiera hematuria, me puede orientar. El hemograma puede estar normal. Todos los laboratorios de función renal, hepática, todo puede estar normal. Y no hay ningún examen de laboratorio que me vaya a orientar a un tumor. Y la biopsia, este es uno de los pocos tumores que no biopsiamos, ¿no? Entonces, realmente el examen físico, la ecografía y la tomografía nos hacen el diagnóstico. Entonces, es relativamente fácil porque no necesitamos hacer una biopsia. De hecho, muchas veces entran a biopsiar un riñón, si es que no sabemos esto, le cambiamos el estadio. No, le cambiamos el estadio y este niño se va a volver un estadio 4. Entonces es importante que si tenemos todas las características clínicas y pensamos en un tumor renal, no tocarlo y mandarlo a un centro especializado. El neuroblastoma es el tumor más frecuente en los menores de 5 años, ¿no? El 90% puede ser abdominal, suprarrenal, pero también puede haber en tórax, puede haber en pelvis, puede haber en cualquier otro sitio. Y las características clínicas realmente son características de estos niños. Va a ser la masa abdominal. En general, la masa abdominal es la que nos va a llamar la atención generalmente. Estos niños pueden tener parálisis, es uno de los tumores que invade canal medular. Su primera manifestación clínica puede ser que el papá nos diga que dejó de caminar, ¿no? Muchas veces esa va a ser su principal motivo de consulta. Entonces, si un niño deja de caminar, la edad que tenga, nunca va a ser normal. ¿Sí? Generalmente lo asocian a cierto tipo de trauma, pero una caída de su propia altura no justifica que deje de caminar, ¿no? Entonces, estas cosas sí son cosas que tengan que llamarnos la atención. Hace un par de semanas había un niño hospitalizado que dejó de caminar en abril, ¿no? Y la mamá recién consultó en julio, porque según ella, los médicos le decían que era normal, que era por la caída. Entonces, que un niño deje de caminar nunca va a ser normal. Los síntomas generales, fiebre, astenia, pérdida de peso. Si hay infiltración de la médula, podemos ver todos los signos de una pancitopenia. Las características clínicas de estos niños es que tienen ojos de mapache, ¿no? Generalmente tienen la equimosis periorbitaria y estos tumores se pueden ver desde recién nacidos. Entonces, un niño puede nacer con un neuroblastoma o puede ser un diagnóstico tan temprano como unos 3 a 6 meses, en los que los niños tienen estas lesiones cutáneas, que se llaman las lesiones de los Mafis Blueberry, porque se parecen. Entonces, que tenga unas lesiones, que tenga ojos de mapache, que tenga una masa abdominal, ya tengo prácticamente un diagnóstico, ¿no? Y ya lo apoyo con todo lo que tengamos que pedirle. Entonces, volvemos a lo mismo. La historia clínica y la exploración física ya nos da la mayor parte de la información. Exámenes de laboratorio. En este tipo de tumores tenemos unos marcadores, que es el ácido mandélico, que en el 50% sale negativo, ¿no? El hecho que sea negativo no descarta el diagnóstico, pero el hecho que sea positivo sí nos da el diagnóstico, ¿no? Entonces, es un marcador que sí vale la pena hacerlo. Los estudios que hay que hacer, con una ecografía podemos comenzar, pero sí vamos a necesitar una tomografía para delimitar bien el tumor, porque esto va a depender si le vamos a dar tratamiento, si va a ir a cirugía o qué vamos a hacer con ese tumor. Y estamos obligados sí o sí a hacer una biopsia. Este tumor sí se tiene que biopsiar porque aquí nos va a dar mucha información de acuerdo a la biopsia, es que nosotros vamos a estadificar el riesgo de este paciente y este paciente tiene un alto riesgo de hacer metástasis a médula ósea, entonces al mismo tiempo se hace una biopsia de médula ósea. En los tumores hepáticos, lo más frecuente en los niños pequeños, igual en los menores de 3 años, es el hepatoblastoma.
Y menos frecuente es un carcinoma hepático, generalmente en los adolescentes, y generalmente este se ve asociado a infecciones por virus de hepatitis B. Entonces, la distensión abdominal va a ser la característica principal. Esto pasa parecido al tumor de Wills, ¿no? Los papás se dan cuenta cuando están bañando a los niños, porque generalmente son niños pequeños. Puede haber síntomas generales como fiebre, disminución de peso, náuseas, vómitos. Es muy raro que haya ictericia. Generalmente, pese a que es un tumor hepático, no altera la función hepática, pero puede haber ictericia y los varoncitos puede haber pubertad precoz. Entonces, es siempre importante evaluar genitales. Entonces, el tumor, de acuerdo a la localización, vamos a ir viendo si es resecable o no resecable. En este tipo de tumor sí tenemos un marcador que es la alfa-fetoproteína, ¿no? Entonces, la alfa-fetoproteína es un marcador que prácticamente si tengo una alfa-fetoproteína y tengo una ecografía o una tomografía con una masa en hígado, ya tengo el diagnóstico. Este es otro de los tumores que probablemente no necesita biopsiarse. Sin embargo, en este sí lo biopsian, no cambia el riesgo, pero si es un niño de 2 años que tengo una tomografía en la que se ve la lesión hepática y tengo una alfa-fetoproteína elevada, ya tengo un diagnóstico, ya estamos para empezar el tratamiento. Los tumores del sistema nervioso central son los tumores bastante frecuentes. En algunos países es la segunda causa de tumores y de muerte por cáncer. El más frecuente es un astrocitoma y seguido de los meduloblastomas. El tipo de tumor va a depender de la edad del paciente y de la localización, porque ya con las imágenes de edad podemos tener una presunción diagnóstica y la sobrevida en este tipo de tumores varía mucho, porque va a variar de acuerdo al tipo de tumor y la localización que tengamos. Entonces, en los niños mayores de 4 años, la principal manifestación va a ser una cefalea. Todos los demás síntomas, si se han dado cuenta, son generales. La fiebre, astenia, disminución de peso, náuseas, vómitos, todo va a ser general. Pero una cefalea en un niño que despierta en la noche por dolor, por ejemplo, no va a ser normal. Una cefalea que dura más de 2 semanas, que es persistente, que va aumentando, que el niño deja de hacer sus actividades, esa cefalea no va a ser normal. En los niños pequeñitos a veces es más difícil identificarla porque no saben expresarse, pero son niños que van a estar irritables, que van a rechazar la alimentación, que no van a realizar sus actividades, que van a estar durmiendo la mayor parte del tiempo. Pueden haber signos de focalización, pueden convulsionar, pueden haber muchas manifestaciones neurológicas, pero el principal y el primer síntoma va a ser la cefalea. Entonces, una cefalea hay que tomarle la importancia que amerita. Entonces, la cefalea, lo importante es ver si es una cefalea nueva, si nunca le había pasado, si es persistente, si dura más de 2 semanas, si ocurre en cualquier momento, si hay cambios en el comportamiento de los niños, si despierta el niño cuando duerme. Y esto aplica a cualquier tipo de dolor, no solo cefalea, ¿no? Si le duelen los huesitos y el niño despierta llorando a medianoche, no va a ser normal. Si ya son niños que a veces se caen, empiezan a caminar y se van hacia un lado, ya tienen lateralización. Los niños pequeños generalmente tienen náuseas, vómitos. Es importante medir el perímetro cefálico. Y un error frecuente que ocurre en cualquier centro es que no consideramos una náusea y una cefalea como posible tumor cerebral. Generalmente lo tratamos como una gastroenteritis, hasta como una transgresión alimentaria, porque el niño solo vomita, ¿no? Entonces ya cuando este niño que estaba vomitando comienza a presentar signos neurológicos, ahí recién empezamos a buscar otras causas de las náuseas. Entonces, el diagnóstico va a ser por imagen, idealmente una resonancia. Sin embargo, en nuestro medio todavía la resonancia no está al alcance de todos. Una tomografía nos va a aportar mucha información. Y el retinoblastoma, ¿no? El retinoblastoma afecta a niños generalmente pequeños. Puede ser uni o bilateral. Cuando es bilateral, generalmente se asocian a síndromes genéticos. El 90% de los niños puede entrar en una remisión completa si lo diagnosticamos a tiempo, ¿no? Y generalmente el motivo de consulta de los papás es que ven blanquito el ojo, ¿no? Y a veces ellos se dan cuenta no tanto mirando, sino en las fotografías de los niños. Entonces uno va, el papá a veces ni siquiera viene con el niño, viene con la fotografía diciendo que eso es lo que ha notado en su niño. Puede ser una mancha blanca evidente o puede ser un puntito más pequeño de acuerdo en el tiempo en el que está, que eso se llama leucocoria.
puede haber estrabismo. El estrabismo puede ser sutil, entonces a veces no se dan cuenta o a veces pasa por desapercibido y le dicen es normal, eso va a revertir hasta los 3 meses, 4 meses, que es habitualmente lo que se dice, pero sin embargo hay que tener en cuenta eso. Y como nos llegan los niños habitualmente ya con buftalmos, con glaucoma, con extrusión totalmente del ojo y es una masa gigante, ¿no? Entonces, lo ideal es diagnosticarlo cuando estamos acá, no acá. Y en el examen físico es tan fácil como hacer la evaluación del reflejo rojo, que se pone la luz al centro y vemos el reflejo, ¿no? Si aparece, este es el reflejo normal. Si ya tenemos alguno de estos, ya tenemos que ir sospechando. Entonces, la evaluación y el diagnóstico prácticamente va a ser por oftalmología con un fondo de ojo que se confirma con una ecografía ocular que generalmente reporta como una masa con calcificaciones. Y el diagnóstico ideal para hacer es una resonancia tanto de órbitas como cerebral. Sin embargo, en nuestro medio tampoco es tan accesible. Entonces, la tomografía todavía es lo que seguimos utilizando. Y finalmente tenemos los tumores óseos, que estos tipos de tumores son frecuentes en niños más grandes. Uno es el sarcoma, que generalmente afecta los huesos largos, y el tumor de Ewing, que es la segunda causa, que puede afectar los huesos de la pelvis, la caja torácica y también los huesos largos. Entonces, generalmente son niños que vienen, la consulta más frecuente son fracturas patológicas. Un niño que estaba jugando se cayó, pero la caída no justificaba la fractura que tiene, ¿no? Entonces hay dolor, hay masas, hay fiebre, hay pérdida de peso. Es importante la evaluación traumatológica para la biopsia. Una radiografía nos aporta mucha información, ¿no? Haciendo solo una radiografía tenemos el signo de Codman y la del sol naciente, ¿no? Que nos van a decir que ese periodo está infiltrado. Y ya cuando hay masas grandes viene con una masa visible, ¿no? Entonces el estudio ideal es la resonancia para ver si este miembro vamos a poder salvarlo o va a terminar en amputación. Y marcadores tampoco tenemos. Una fosfatasa alcalina sí nos puede predecir pronóstico. Mientras más alta esté, está relacionada con mayor mortalidad. Entonces, lo más importante es escuchar atentamente a lo que nos cuentan los papás y a lo que nos dice el niño, ¿no? Es importante hablar con los niños cuando ya son más grandes y ellos entienden, ellos nos aportan mucha información, a veces más que los papás. Entonces, es importante saber y entender que estamos tratando con niños, entonces tenemos que escucharlos y tenemos que saber qué están diciendo. La observación, muchas veces desde que entran por la puerta ya los vemos con las ganglios, los vemos pálidos, los vemos cansados, se ven niños enfermos, entonces es importante ver, identificar el caso para que nosotros podamos actuar a tiempo. Entonces es importante el diagnóstico precoz. A los síntomas sutiles que nos puedan presentar es prestarle atención. Entonces eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora Cruz. Bueno, a nombre de todos, gracias por compartir su experiencia, ese vasto conocimiento. A todos definitivamente nos va a servir en nuestro diario vivir.